Yo les cuento que Mauricio es egresado del Conservatorio Nacional de Música y licenciado en Psicología egresado en la Universidad de Flores. Como músico tiene 2 posgrados en dirección orquestal, uno aquí y otro en el Congreso Superior de Música de Barcelona, España. Como músico ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Orquesta Encuentro, entre otras. Creador de la interpretación emocional y director de Sintonía, enfoque integral del intérprete de música y profesor invitado permanente en los másteres de interpretación de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago de Compostela y del Centro Cataruna Gurska de Madrid, autor de Música y Emociones, entre otros libros. ¡Wow! Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo, Bien. cómo, te, cómo, cómo te encuentra esta jornada entre tanta inspiración y entre tantas eh, emociones también, ¿no? Ya que vamos a hablar, porque justamente tu charla, y permitime que le cuente a la audiencia cómo dimos en llamar esta experiencia, porque la verdad es que va más allá, no podemos decir que es una charla ni una disertación, esto es una Ujú, performance, una experiencia. Así que vamos ujú. a ir atentos que vienen algunas sorpresas. Tu experiencia, tu propuesta es la interpretación emocional y qué le ocurre al maestro en su relación con el alumno. Ujú, Muchas cosas, exactamente. pero contanos vos un poquito. Bueno, primero agradecerles a ustedes la invitación, es un placer verdaderamente para mí estar acá. En realidad la idea un poquito de esta charla es contar un poco qué pasa con la interpretación emocional fundamentalmente en el terreno de la música y también ver de qué manera esto se aplica en realidad a cualquier estudio, a cualquier carrera, a cualquier actividad que uno haga desde una perspectiva vocacional, es decir, aquello que para mí es una vocación, ¿cómo lo encaro? ¿No? Aquello que yo amo hacer, ¿cómo lo encaro en el momento, primero de formarme y después de llevarlo a cabo como profesional? Entonces, en este sentido vamos a decir que siempre que uno encara un material, que para los músicos es una partitura, uno lo encara desde 3 perspectivas, básicamente. La primera perspectiva tiene que ver con la técnica, porque digamos, el material requiere de mí un desarrollo técnico, que si no lo tengo no lo puedo abordar. Digo, si yo soy músico y no tengo la técnica para tocar un instrumento, por más que pueda leer la partitura, no puedo tocar. La segunda tiene que ver ya con una cuestión más analítica, es decir, ¿qué entiendo yo de esto que está en la partitura? Y acá yo siempre lo asemejo con un texto, no un texto escrito. Digo, cuando hay un texto escrito yo puedo entender las palabras. Ahora, ¿entiendo el significado? Digo, ¿qué nivel de significado entiendo? ¿Entiendo lo que significan las palabras? ¿Entiendo un significado más profundo? ¿Entiendo de qué me está hablando el texto? Y finalmente, y yo diría lo que para mí es lo menos investigado o lo menos abordado, el aspecto emocional, es decir, qué emociones habitan en una partitura, qué emociones están encerradas, están propuestas en una partitura y qué voy a hacer yo con estas emociones. Cuando hablamos de emociones hablamos de muchas cosas, lo metemos todo en el término emociones, pero en realidad hablamos de muchas más cosas, hablamos de vivencias, hablamos de valores, hablamos de creencias, es decir, qué es lo que está en el material de estudio o en el material de trabajo y cómo yo me voy a vincular con este material. Entonces, Disculpame que te haga una primera interrupción, y si te claro, claro. interrumpo demasiado me avisás porque Al contrario, al como contrario. es tan interesante la temática, se me vienen enseguida un montón de preguntas. Pero lo primero que me gustaría es decirte, me parece muy potente esto que vos estás planteando y automáticamente, tal vez en un vicio de educadora o de amante de estas temáticas, enseguida puedo hacer la analogía, ¿no? Entre lo que Ujú. sería un profesor de grado o un profesor de secundario o inclusive un profesor universitario y cómo es su vínculo. Vos hablas de la partitura, en este caso, digamos, de lo que sería el contenido que va a dar, de esa clase de historia, de matemática, de Exactamente, álgebra. ¿Cómo, exactamente. o sea, tu propuesta, tu análisis, tu mirada tiene que ver con cómo uno abraza ese contenido desde la emocionalidad, justamente para que el alumno lo pueda incorporar de manera eficiente, vivencial y también desde lo emocional, ¿no? Exactamente, digamos, lo que suele pasar, digamos, yo como digo, llevo muchísimos años en la música y lo que he visto en la música, pero que uno lo puede aplicar a cualquier otra área, lo que suele pasar es que uno aborda el material como si fuera algo externo a él. Es decir, el material me habla de algo que no tiene que ver conmigo. Y mi tarea es repetir lo que dice ahí, o mi tarea es, bueno, quizás entender, pero no mucho más. Y en realidad, todo material, sobre todo si estamos hablando de un material que tenga que ver con un contenido que a mí me interese, todo material habla de mí.
El tema es que yo pueda entender cómo habla de mí. ¿Qué dice ese material de mi propia vivencia? ¿Qué dice de mi propia experiencia? ¿Qué dice de mi propia vida? Y que yo, al abordar ese material, pueda transmitir algo mío a través del material. Esto en música se ve clarísimo porque cuando uno empieza a analizar las partituras, digamos, y empieza a analizar sobre todo las obras de los grandes compositores, uno se da cuenta que los compositores están contando su propia vida y que esa vida, de alguna u otra manera, siempre es la mía también. Digo, las emociones, por eso le ponemos emociones. Las emociones es lo que nos unifica. Entonces, cuando yo puedo abordar las emociones y pasarlas por mí, la experiencia musical es completamente diferente. Después, además de esto que estoy diciendo, hay otra cuestión que tiene que ver con lo siguiente. Cuando una actividad es vocacional, lo primero que le pasa al sujeto cuando conecta con esa actividad, que después, si la sigue y la profundiza, será su profesión, lo primero que le pasa es que se transforma en un juego que le gusta más que otra cosa. O sea, al músico le gusta más jugar con el sonido que jugar con otra cosa. Al pintor le gusta más jugar con el color. Digo, siempre termina siendo un nene que está jugando apasionadamente a algo. Y lo que nos suele pasar mucho en nuestra carrera, en nuestra formación, es que este primer contacto empieza a quedar relegado en pos de otras cosas, en pos de un perfeccionamiento técnico, en pos de conseguir determinados lugares en determinadas instituciones, en determinadas... Bueno, o sea, empieza siempre a quedar relegado y entonces, por más que yo haga lo que haga de una buena manera, hay algo de la experiencia que no sucede. Y esto me empieza a enfermar. Empiezo a enfermarme porque no contacto allí donde quiero. Se me ocurre una cosa, Mauricio, a ver si te parece, si me seguís en esta aventura que un poquito, sería buenísimo si esto pudiéramos verlo concretamente, ¿no? En un ejemplo, es decir, si yo hubiera, porque me parece tan rico esto, sobre todo para la cantidad de docentes y directivos que tenemos en la audiencia, que es una audiencia de todo el mundo, porque digamos lo bueno y digamos lo malo es que no podemos estar todos juntos, y yo que he vivido todos los congresos del asilo, sé que es una experiencia presencial tremenda, pero también lo bueno de esto es que podemos, y de hecho estamos conectados con todo el mundo, tenemos muchos disertadores y audiencia de distintos lugares del mundo. Entonces pensaba, ¿no? Se me ocurría que qué interesante sería hablar y mostrar un poquito esto que vos, este planteo que vos estás haciendo del vínculo entre el contenido o el material y el vínculo con la performance de ese alumno, es decir, esto de cómo involucrarse emocionalmente para poder correrlo del aprender solamente por aprobar o aprender solamente por la nota, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de la magia, de esta magia que nos da el mundo mundial, y me gustaría convocar a una alumna tuya, pero a una alumna tuya que, ya que estamos en el mundo mundial y en la virtualidad de este COVID-19, me gustaría convocar a alguien que esté en España. ¿Cómo lo ves, Mauricio? ¿Te parece? Me parecería genial, genial. Bien, bueno, vamos a convocar entonces a Monse Ceras. Monse, por favor, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Monse es, así de jovencita como la vemos, es graduada por el Conservatorio Superior de Música del Liceo bajo la tutela de Corrado Bolsi y posgraduada por la Universidad de Santiago de Compostela en el curso de alta especialización orquestal junto a la Real Filarmónica de Galicia. Es violinista, claro está. Monse, bienvenida. Entiendo que ustedes, maestro y alumno, se han conocido justamente en el posgrado de Santiago de Compostela. Es una alegría y un honor para nosotros tenerte acá para participar de esta performance en donde vamos a poder justamente ver un poquito esto que nos comentaba Mauricio, ¿no? La interpretación emocional y cómo esta tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Te escuchamos. Bueno, sí, es un poquito la idea. Hola, Monse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, es un poquito la idea trabajar con Monse un fragmento de una obra como para poder ver en poco tiempo un pequeño proceso entre una primera pasada en donde ella va a tocar, vamos a trabajar un poquito la conexión emocional sobre todo y la comprensión, y después vamos a ver en la pasada final cuál fue ese proceso y sobre todo cómo lo vivió ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tocar, Monse? Voy a tocar el concierto número 5 de Mozart para violín, el comienzo, que es un adagio. El adagio, muy bien. Bueno, entonces te propongo que toques el fragmento y después trabajamos un poquito. Vale.
Bueno, muy bien, ¿cómo te fue? Bien, pero no estoy muy contenta con algunas cosas, pero técnicas en concreto, digamos. Ah, ok. O sea, tu mente estaba básicamente en lo técnico. Sí. ¿Andaba por ahí, andaba por algún lado más o básicamente en lo técnico? Sobre todo lo técnico. En algún momento contacté un poquito intenté, pero sí. Más bien Bien, técnico. qué cosas de lo técnico? Decime 2 o 3 cositas de lo técnico. La afinación, Ok, muy bien. las dinámicas, digamos, que no sea todo el plano, el sonido, y Ajá, ajá. sí, la calidad del sonido. Sí. Muy bien, muy bien. Es interesante lo que plantea Monse. Para hacer como una analogía con cualquier otro material de estudio, es como si yo cuando estoy diciendo algo, estoy atento o hiperatento a no equivocarme las palabras que estoy diciendo, ¿no? Entonces, como si mi mayor aspiración fuera justamente no equivocarme de las palabras y no decir algo con estas palabras, ¿sí? Pero esto es lo que le pasa a Monse, no, digamos, en música es completamente frecuente. Entonces, vamos a trabajar un poquitito para ver cómo podemos profundizar esto. Sí, Fabi. No, quería hacer un agregado porque me gusta todo el tiempo linkear una cosa con la otra. Esto sería como, por ejemplo, un profesor que le pidiera a un alumno o un alumno que estuviera obsesionado con las fechas, Exacto. supongamos que está cursando, no sé, historia o Sí, alguna materia, obsesionado con las fechas y no con la trascendencia que tuvo la por presencia de ejemplo, Napoleón, o de por ejemplo, Cleopatra o de quien quiera que fuera, ¿no? por Y cómo ejemplo. eso cambió el curso de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. clarísimo. Sí, con cualquier material lo mismo, ¿no? O si yo tuviera que leer una poesía y estuviera obsesionado con que el tono de la voz, la de consonante, ¿no? O sea, con este tipo de cosas. Entonces ahora vamos a trabajar, a ver si podemos profundizar un poquito la conexión emocional. Te voy a proponer, Monse, que tomemos el compás 3, yo acá tengo la partitura, que tomemos el compás 3 de lo que tocaste. Toma 3, 4 y hasta el comienzo del 5, nada más. Vale. Bien, ok, hasta ahí, hasta ahí. Bien, ¿qué emoción se cuenta acá? Una emoción, no sé, alegría, sí. Bien, alegría, ¿podría ser otra? Amor, alegría o amor, sí. Bien, alegría o amor. ¿Podría ser enojo? No, Bien, ¿por qué? porque está en una tonalidad mayor y las tonalidades mayores implican, digamos, una emoción placentera. Bien, básicamente las tonalidades mayores implican emociones placenteras, las tonalidades menores displacenteras. Vos lo buscás por la alegría. ¿Por qué alegría sí y no amor? ¿O por qué lo buscaste más por la alegría que por el amor? Porque así hablando más técnicamente, digamos, en el salto del mi, do, la, sol, sol, mi, re, sol, cada vez como que va hacia más arriba, digamos, y como Sí. ¿Y no podría ser más amor cada vez? también, sí. Ok. Bien, bien, bien. Bien, ¿vos te identificás más con la alegría o con el amor en tu vida? Ah, no sé, depende, sí. Digo, ¿con qué emoción estás más cómoda? ¿Cuál de las dos emociones te resulta más cómodo para expresar, para que se note, para que se vea? El amor, yo creo, sí. El amor te resulta más cómodo. Sí, creo que sí. Ponele, ponele. Vamos a probar por el amor. Sí, podría ser, la verdad podría ser cualquiera de los dos, pero vamos a probar por el amor que tenemos estos minutitos. Entonces te voy a proponer, mira, son 3 momentos, ¿no? Tarirararari, este es uno. Tarararirari, este es el segundo. Tarirarirarirara, este es el tercero. Entonces vamos a hacer como en esta subida de nivel, también vamos a hacer una subida de nivel en el sentido emocional. Vamos a ver si en cada motivo vos podés expresar un poco más de amor que en el anterior. Y yo mientras voy a explicar lo que hacemos. Estamos tratando de expresar algo que está en la obra, todavía no me puse a tratar de vincularlo con lo que le pasa a Monse. Eso lo voy a hacer después. Entonces, empecemos por este ejercicio, ¿sí? Cada motivo, un punto más de amor que el anterior. Muy bien, hasta acá. Muy bien, Monse. ¿Cómo fue? Bien, la sensación de llegar al último sí que la tuve. Entre el primero y el segundo no tanto. Pero Muy bien. El último sí, bien. Y ahora te voy a proponer
antes de conectarlo con vos, el discurso interno, es decir, si tuviéramos un texto es ¿qué palabra importa más? ¿En qué palabra o en qué sílaba se juega con mayor importancia lo que se tiene que jugar? Te voy a proponer esto. En el primer motivo, mi, do, la, sol, sol. ¿Cuál es la nota en donde se llega con más profundidad? El la caída del cuarto compás. Muy bien, el comienzo del cuarto compás. Y lo mismo se repite después, ¿no? Mi, re, sol, si, la. Siempre es esa la nota. Y como estamos en un fragmento de amor, es la nota en donde hay más amor. O sea, en lo anterior vamos hacia ese lugar, que es el más amoroso, y después distendemos un poquito. Y en el último motivo, ¿cuál es? Mi, re, do, si, la, sol, fa. ¿Cuál es? La apoyatura del sol, yo creo. Sol, fa, fa. Muy bien, o sea que en mi, re, do, si, la también es un ir hacia. ¿Sí? Vamos a probar, ¿sí? Y después te lo voy a proponer comparar con algo tuyo, dale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue? Bien, lo que pasa es que me cuesta apoyarme en el la y en el si las dos primeras veces. Igual que en el sol sí. La última, Sí. digamos, sí. Las dos primeras pienso mucho más en el intervalo del salto mi, do, la. Que... Sí, es como que haces el intervalo del salto y después no seguís hacia la nota siguiente. Como que te quedás pegada con el intervalo, ¿no? Es como si vos fueras a abrazar a alguien, pero pararas justo antes del abrazo. Sí. ¿Lo ves esto? Porque el abrazo se da en la nota de llegada, no se da antes. Vos haces el movimiento y quedás como detenida antes del movimiento. Vamos a probar una última vez, a ver si lo podemos profundizar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue? ¿Mejoró? Sí. No me acabo Bien. de convencer, pero sí. Un poco sí, bien. Y ahora te lo voy a proponer vincular con algo tuyo. Y acá vienen las preguntas incómodas, ¿no? El psicólogo hace preguntas incómodas. ¿Estás enamorada? Sí. Sí. Ok, ¿cuánto hace? 4 años. 4 es un montonazo. Muy bien, 4 es un montonazo. Bien, ¿cómo se llama? Xavi. Xavi, bien. Vas a imaginarte lo siguiente, que lo tenés enfrente tuyo y le vas a decir tu amor con el violín. ¿Vos sos de decir el amor? ¿Vos contás cuando estás enamorada? Sí. Sí, no tenés problema con eso. No. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Imagínate que lo tenés frente a vos, ¿sí? Contactá con esto y cuando estés más o menos contactada, contale a través del violín y de Mozart, contale cuánto lo amás. Y obviamente también van a ser 3 niveles. El último es el más, ¿sí? En el último ya no se lo decís, ya lo estás abrazando. Esta es como la imagen que te propongo, ¿sí? Vamos a probar. Pero primero contactá, no te apures. Ok, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Más o menos. ¿Cuál no te gustó de los 3 fragmentos? ¿Cuál es el que menos te gustó? El tercero, el último. Sí, el tercero, donde tenías que abrazar. ¿Viste? Sí. Donde ya no podías más y tenías que contar todo tu amor. ¿Vos alguna vez te descontrolás en la expresión del amor? Sí. Dale, dale. Tenés la posibilidad de hacerlo ahora con el instrumento. Una última vez y cerramos, ¿sí? Una última vez y cerramos. Fíjate, cuando llegue ese tercer fragmento, no lo controles, todo lo contrario, es como si no lo hicieras vos. Abrite y dejá que salga. Vamos a probar una última vez. Ok, bien, 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 bien. ¿Cómo fue, Montse? Mejor. Mejor. Si comparás, y con esto cerramos,
si comparás la primera vez de todas que tocaste con esta última, decime 3 diferencias que encuentres. En esta no estaba pendiente de nada técnico, esta última vez. Uh-huh. O sea, escuché que hubo errores, pero no me distrajeron de la concentración que tenía en ese momento. Pude contactar, no al 100%, pero bastante con la imagen esta que estábamos trabajando. Uh-huh. Y me sentí mucho más libre al tocar, digamos. Muy bien. Muy bien. Bárbaro, muchísimas gracias, Monse, te agradezco mucho. Un placer trabajar con vos como siempre. Gracias, igualmente. Un poquito admirándolos a ustedes dos y haciendo esta analogía, yo pensaba, desde mi lugar como educadora, o mismo también como formadora de docentes, qué importante que es, si pudiéramos, y ojalá pudiéramos, y tal vez sea esto un poco la propuesta de tu mirada, incorporando tu mirada, trabajar en una especie de coach o masaje emocional del docente para que logre que el alumno también ame aquello que está aprendiendo, ¿no? Y que lo haga por amor al conocimiento y no por estar pendiente de aprobar, de promediar, de zafar para no ir a final, ¿no? Exactamente. Qué Sí, interesante quizás, sería eso. sí, quizás, digamos, quizás habitar las preguntas, ¿no? Digo, ¿para qué enseñamos? ¿Quién está al servicio de quién en la enseñanza, ¿no? Porque cuando yo me pongo a enseñar, bueno, mi tarea es, después la puedo hacer mejor o peor, pero mi tarea es ayudar a mi alumno a que se conecte, ¿no? Entonces, después uno se puede equivocar o no, pero mi tarea nunca es que el alumno me rinda algo a mí, sino yo estar al servicio de él. Total. Entonces, yo estar tratando de ayudarlo a que se conecte, no que él rinda porque según como yo creo que tendría que rendir. Y para eso yo diría, para poder ayudar a mi alumno a que se conecte, yo tengo que conectar conmigo. Tengo que haber conectado conmigo y conectar conmigo cada vez que agarro mi instrumento y toco, ¿no? O la actividad que sea, ¿no? Entonces es como que, bueno, es como repensar esto, ¿no? A mí me gusta repensar esto. Me hizo mucho sentido pensando en qué falta hace que como docentes nos preguntemos, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Si también lo hacemos por el amor, por la vocación, o por el dinero, o por los créditos que nos da tal curso, tal cosa. Exactamente. Porque solo cuando, me parece a mí, ¿no? Por lo que veo en este pequeño ensayo, en esta pequeña performance, que cuando transitamos el proceso de aprendizaje, interviniéndolo con el amor y registrando esto que la emocionalidad nos informa, es mucho más potente lo que sucede. Y fíjate, y ahora voy a develar un poquito la historia, vos llegás a este congreso porque justamente Monse, cuando te tuvo como profesor, quedó muy impactada con la experiencia. Entonces, fíjate si no estamos trascendiendo, si no estamos a partir de incorporar lo emocional, justamente potenciando la capacidad de ese docente y el resultado de ese alumno, ¿no? Sí, seguro. Y en realidad, si algo de la clase funciona, si algo nos pasa bueno, es porque a mí me encanta dar clase. Digo, cuando yo, ahora lamento mucho que sean solo 10 minutos, porque yo me quedaría 1 hora trabajando con Monse sobre estos mismos 3 compases, porque es un descubrimiento para el alumno y también para mí. Total. Bueno, como nos encantó a todos y como todos los que estamos acá amamos lo que hacemos, le voy a pedir a Monse que nos despidamos agradeciéndoles, y yo les agradezco especialmente, te agradezco a Monse que interrumpiste toda tu actividad y tu esfuerzo como violinista que me consta, y a Mauricio, nos vamos a despedir para ir dando paso a las conferencias que siguen, pero nos regalás este minutito así vamos cerrando y nos vamos yendo con tu música nuevamente, Monse. Sí, encantada. Vamos. Bien, y bueno, y vamos ya cerrando entonces con esta música. Gracias, Mauricio, gracias, Monse. Un placer.
Impecable. Muchas gracias, Monse. Gracias a todos. Seguimos con el Congreso. Muchas gracias también a todos los que estamos escuchando. Y vamos a seguir inspirándonos y a seguir incorporando. No quiero dejar de mencionar cuán importante es todo esto en lo que hablamos y cómo se movió tu cuerpo mucho más, porque cuando uno hace desde la emoción, lo hace en forma completa, en forma holística, ¿no? Con todo el cuerpo. Gracias, Monse. Gracias, Mauricio. Un placer, gracias.